Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión en directo. Una sesión creo que les va a gustar bastante. Les voy a enseñar unas herramientas que utilizamos a la hora de planificar campañas de Google Ads ya de una forma profesional y van a ver pues lo que normalmente hacemos en agencia cuando trabajamos tanto con presupuestos enormes como cuando trabajamos con presupuestos pequeños. Y es importante tener esa visualización de agencia porque a diferencia, por ejemplo, de un departamento de marketing de una compañía, donde siempre tienen la misma forma de trabajar, donde siempre trabajan con el mismo sector y en Google Ads suelen hacer lo mismo, cuando se trabaja en agencia especializada en campañas de Google Ads, al trabajar con múltiples clientes de múltiples sectores, de múltiples países, nos permite ir definiendo, ir afinando formas de trabajo que son muy optimizadas. Y mucho de lo que voy a enseñarles en el día de hoy es lo que estamos realizando en agencia. Bien, he preparado un menú bastante atractivo. Tengo que adelantar que hay algunas cosas que hoy simplemente las voy a referenciar porque las vamos a ver en profundidad en la siguiente sesión de la semana que viene. Y me quiero centrar muy mucho fundamentalmente en el punto 1, en el 2, el 3 y el 4 es más teórico y vamos a ver algunos puntos que voy a tratar en estos dos capítulos, voy a tratar en la semana que viene. Y luego, pues el nuevo planner de presupuesto, una herramienta que saca Google, la va sacando paulatinamente. Es posible que ustedes en sus cuentas todavía no la dispongan, porque está en formato beta hace unos meses. Ya la está mostrando en muchas de las cuentas profesionales y es posible que alguno de ustedes cuando vaya a hacer las prácticas pues no la tenga. Pero bueno, es una cuestión que al final todo lo tengamos. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que intento, cuál es mi objetivo en el día de hoy? Porque han visto ustedes que vamos a hablar de presupuestos, pero ¿por qué voy a hablar de presupuestos? Voy a hablar de presupuestos porque para poder comenzar y finalizar la optimización de cualquier campaña de Google Ads, fundamentalmente tenemos que conocer muy bien, como en este caso, cuál es la estructura de las cuentas, ¿no? Mi intención es darles hoy una retahíla de muchísimo conocimiento, de muchos tips que nos va a ir permitiendo juntar esas diferentes piezas de puzzle para tener un presupuesto optimizado. Entonces, antes de comenzar de lleno, simplemente recordar que para poder controlar el presupuesto, el control del presupuesto lo realizamos a nivel de campaña. Me voy un momentito a Google Ads para que recuerden lo que es una campaña. A ver, un momentito que lo saque, está aquí. Aquí estaríamos en una cuenta profesional, una cuenta que pueden tener ustedes, y estaríamos hablando aquí a nivel de campañas, ¿vale? Una vez creada la cuenta, el segundo nivel es el nivel de campañas. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta justamente para ver la estructura. Entonces, recuerden, cuenta, campaña, grupos de anuncio. A nivel de grupos de anuncio medimos fundamentalmente las relevancias o los niveles de calidad de las diferentes keywords, pero a nivel de presupuesto lo vamos a justificar, lo vamos a trabajar a campañas. Ahora en unos minutos les voy a enseñar unos ejemplos de cómo, numéricos, de cómo podemos aprovecharnos de esta estructura para comenzar la optimización. Entonces, algunos factores importantes. Primero, la estructura misma de la campaña. Van a ver que cuando tenemos que pensar, porque no es fácil, no es sencillo, es decir, porque esta campaña esta cuenta ya la tengo, ya la tenemos totalmente estructurada, ya la tenemos perfectamente planificada. Pero cuando te enfrentas con el reto del primer paso, que todo esto está en blanco, cuál es la forma más correcta para poder crear campañas optimizadas? Justamente es lo que voy a intentar. Pero el primer momento, ese de, wow, ¿cómo empiezo, Eduardo? Porque sobre todo cuando hacemos auditorías o cuando nos ganamos un cliente y trabajamos con las cuentas de un cliente, en ocasiones nos vemos cosas que han hecho agencias anteriores y hay cosas que, si son agencias profesionales, pues suelen estar bien hechas. Cuando son agencias amateurs o que tienen menos experiencia con clientes grandes, pues se nota que hay procesos de mejora que rápidamente podemos incorporar.
Entonces, importante, me vuelvo otra vez a la presentación, la misma estructura de la cuenta. Pensemos, incluso vean ustedes que quiero cerrar esta slide de hoy, esta slide de ahora, que hay que dibujar la estructura de la campaña. Es decir, la tenemos que dibujar. Cuando ya llevas mucho tiempo te sale mentalmente, pero si no, oye, con un papel y un boli, pues ir pensando cómo va a ser esa estructura. Recordemos, estructura de la cuenta, listado de las palabras clave. Ahora veremos cómo podemos aprovecharnos de esa estructura de las palabras clave y de sus concordancias para establecer una estructura de cuenta y también la parte de los anuncios relevantes. Entonces, si estos tres factores están en su lugar, están como corresponde, como normalmente nos permite optimizar los presupuestos, podremos mejorar en el ROI y hoy les voy a enseñar cómo calcular el ROI y cómo aplicar ese cálculo del ROI a una campaña de Google Ads y sobre todo les puede parecer sorprendente, pero actualmente, y tirando de memoria, aproximadamente el 20%, del 20 al 30% del tiempo que invertimos en una cuenta para un cliente, es ese 20-30%, que pueden ser muchas horas, es para crear sistemas de reportes e informes para el cliente. Entonces, si tenemos una estructura de cuenta correcta, bien planificada, bien estructurada, bien puesta en marcha, es mucho más fácil facilitar la parte de informes, localizar un dato, saber por qué las campañas están funcionando o no están funcionando. Si está desordenado, el tiempo que les he dicho, ya digo, en agencias profesionales, que es un 20-30%, se pueden multiplicar. Es decir, conozco agencias que están la mayor parte del tiempo realizando informes porque el cliente les hace una pregunta y no tienen una respuesta. Y no tienen una respuesta porque la estructura de la misma cuenta es muy complicado que te puedan dar una estructura. Entonces, tenemos claro la estructura de las cuentas, las palabras clave, los anuncios relevantes, que nos va a permitir la mejora del ROI y un sistema de informes totalmente profesional y que nos permita ganar muchísimo tiempo. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos errores comunes que normalmente, insisto, encontramos en cuentas amateurs o cuentas que no están bien planificadas. Por ejemplo, aunque les pueda parecer sorprendente, seguimos encontrándonos en una misma cuenta, pero en una misma campaña, anuncios de display y de búsqueda. Miren ustedes. Esto es lo que tenemos que hacer. Estos son anuncios de display y estos son anuncios de search. No están mezclados. Se puede mezclar porque cuando vamos a crear una nueva campaña, vamos a ver, vamos a ponerla aquí, esta cuenta. Cuando le decimos crear una nueva campaña, a ver si lo carga. Bueno, cuando quiera lo carga. Podemos, una vez que hemos seleccionado el objetivo, imaginemos tráfico al sitio web, es tan sencillo como seleccionar una u otra. No tendríamos por qué mezclarlas, pero por ejemplo, a la hora de crear una campaña de búsqueda, nuestros anuncios también podrían aparecer en las campañas de display, podrían aparecer en Google Display Network, en formato de texto. Eso, pues bueno, podría decir, no es que sea lo más correcto, no es lo recomendable, pero lo podemos hacer. Lo que sí que no podemos hacer en ninguna de las circunstancias es mezclar anuncios de display y anuncios de search en una misma campaña. ¿Por qué? Pues lo vamos a entender fácilmente. Primero, ni los resultados son los mismos, ni las segmentaciones son las mismas, ni los públicos objetivos son los mismos. No es la misma forma de buscar un anuncio donde tú entras y pones vuelos baratos a Madrid que estés navegando por un diario digital y de repente te salga un banner. Es mucho más factible que cuando tú estás haciendo una búsqueda activa de algo, por ejemplo un viaje, es mucho más factible que al final acabes convirtiendo. No es lo mismo que tú vayas a buscar que el anuncio te venga a ti. Tú vas a buscar en la búsqueda, en la search, en display el anuncio viene a ti. Entonces, sí que es importante diferenciarlo porque ni el mood, ni la gestión del presupuesto, ni siquiera los CPCs son iguales y nos puede llevar a muchísimos errores. Luego, otros errores que también vemos mucho, es crear en la misma cuenta, en la misma campaña, anuncios de marca y anuncios genéricos. Justo, enseguida voy a empezar con un ejemplo, pero imaginemos que fuésemos Booking o que fuésemos eDreams o que fuésemos alguno de los grandes players o empresas de viajes online.
Digo viajes online porque seguramente es el sector con mayor presupuesto en digital. Bueno, en estas fechas, ¿no? Por lo complicadas que son, pero normalmente es en las empresas que más invierten en publicidad digital, en Google Ads. Entonces, hay empresas que ya tienen un reconocimiento de marca muy claro porque llevan muchos años invirtiendo y porque normalmente son los sitios donde al final compramos nuestros billetes de avión o hacemos nuestras reservas de hoteles en otros países. Y entonces, lo que no deberíamos de hacer, y entonces, perdón, y que al ser un anuncio de marca y al haber creado ese branding es mucho más barato conseguir un clic que aquellas campañas genéricas, por ejemplo, que imaginemos, insisto, que somos Booking y que queremos estar bien posicionados cuando alguien busque hoteles en Madrid. Bueno, pues en hoteles en Madrid es una palabra genérica, es una expresión genérica. Si alguien busca Booking, eso ya es una expresión más relacionada con la marca. Hoy les voy a enseñar también cómo apoyarnos en campañas de branding o de marca versus campañas genéricas o de marketing de producto un poco más específicas. También tenemos que tener en cuenta las diferentes etapas del ciclo de la compra. Más aún, cuando nosotros, si vamos con presupuestos importantes, yo lo que haría, imagínense, le llega un cliente nuevo y dice, oye, Eduardo, tenemos que conseguir vender más, ¿no? Que es lo que siempre te suelen decir. Y te dan un presupuesto importante. Un presupuesto importante podría significar tranquilamente una inversión al mes entre 30.000 y 100.000 euros aproximadamente. Con eso ya son presupuestos importantes. Presupuestos que te permite jugar mucho, que te permite, es un reto de optimización, porque son presupuestos donde el cliente se está arriesgando de una forma brutal y tú tienes que darle resultados. Pero no es lo mismo un cliente que te venga con un presupuesto importante y sea un producto nuevo, que sea un producto, que sea un cliente importante con un presupuesto importante, pero que ese anunciante ya es un anunciante totalmente consolidado. Y tampoco tiene que ver la parte del proceso en el que nos encontremos. Si es un producto nuevo, es muy complicado que consigamos leads, es decir, es muy complicado que consigamos conversión. Yo qué sé. eh, lanza, lanza Nike sus nuevas zapatillas. Nike es una marca poderosa y por sí misma seguramente la parte de awareness no la vamos a tener que trabajar, pero la parte de conversión sí. Y no es lo mismo que Nike saque unas zapatillas que todo el mundo cuando piensa en Nike piensa en ropa deportiva, que por ejemplo Nike sacas una división de viajes de turismo. Pues no tiene nada que ver, aunque fuese la marca Nike, la gente no asociaría esa marca con viajes de turismo. Sí que lo asociaría directamente con ropa de marca. O dicho de otra forma, tenemos que tener en cuenta que ustedes se acuerdan, y los que han estudiado marketing directo en la universidad, la famosa IDA, pues la famosa IDA, atención, interés, deseo, acción, también tiene su versión en marketing digital, que es la atención, interés, consideración y acción. Y eso difiere mucho del tráfico que al final vayamos consiguiendo. Se lo pongo ya con un ejemplo para Google Ads. Si nosotros imaginemos que somos Decathlon, ¿de acuerdo? Una de las grandes marcas o empresas de venta de ropa deportiva, fundamentalmente europea, aunque ya empieza a haber en algún país de LATAM que empiezan ya a tener sus grandes centros comerciales o sus grandes superficies para la venta de ropa deportiva de marca blanca o de marca fundamentalmente Decathlon. Entonces, en nuestro objetivo nos dan la consigna de, oye, tenemos que vender las nuevas raquetas de Decathlon, raquetas para pádel. Ok, nosotros podemos ir con una palabra genérica como es pádel, que nos va a dar mucho tráfico, pero es muy extraño que alguien que busque la palabra pádel y que vea nuestro anuncio al final acabe convirtiendo para comprarse una raqueta de Decathlon. Entonces tenemos que ir buscando aquella combinación de keywords, normalmente expresiones mucho más elaboradas que al final nos permita conseguir el mayor número de conversiones. De ahí los famosos túneles, los funnels de conversión, porque de un tráfico inicial con palabras genéricas nos va a llevar a un tráfico mucho más específico, un tráfico lead, un tráfico casi cliente, en expresiones mucho más cercanas al producto. Si yo intento que con la palabra paddle al final la gente acabe comprando una raqueta de paddle, pues no va a ser así. Toda la gente que busque paddle, pues poquita al final va a acabar convirtiendo. Entonces yo tengo que ir construyendo una estructura que acompañe al ciclo de compra, una estructura de keywords que me permita conseguir ese público objetivo cada vez a un precio más adecuado, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de presupuesto,
tenemos que ir pensando en la palabra optimización de presupuesto o conseguir los costes por adquisición más baratos o los costes por leads más baratos. Entonces, en cada fase del ciclo de la compra tendremos que ir buscando o añadiremos keywords que nos permitan ir buscando el público objetivo más adecuado. Aquí lo mismo, de palabras genéricas a expresiones mucho más cercanas al producto. Y véanse que en este ejemplo que les hemos puesto, no es lo mismo que, insisto, que alguien vaya a comprar una raqueta de pádel de Decathlon, que vaya a buscar comprar raqueta de pádel. Más aún, les hago la pregunta, si que me las van contestando en el chat. ¿Ustedes creen que hay más posibilidades que un usuario que busque la palabra o que ponga la palabra comprar raqueta de pádel va a convertir más que aquellos que busquen raqueta de Decathlon? Y en este caso, por ejemplo, no aparece la palabra pádel. ¿Cuál de las dos creen ustedes? Porque nosotros hemos hecho por la apuesta de que al final es mucho más factible que alguien que busque raqueta de Decathlon acabe comprando la raqueta de pádel de Decathlon, que no hemos incorporado la palabra pádel. ¿O creen ustedes que cuando alguien ponga comprar raqueta de pádel sin que aparezca la marca Decathlon, vamos a conseguir más conversiones? Bueno, eso lo dejo para que lo piensen, ¿de acuerdo? Y según lo que me vayan contestando en el chat, pues luego retornamos. Bien, un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿ok? Y estén atentos porque aquí ya empieza con la misma estructura de la campaña. Vean ustedes, recordemos que a nivel de campaña tenemos el presupuesto diario o el presupuesto de campaña. Puede ser un presupuesto mensual o puede ser un presupuesto en un mes o en un presupuesto en un tiempo determinado. Y recuerden que por debajo tenemos los anuncios de grupo. Ok, veamos este ejemplo de un hotel en Reino Unido. Ok, así vamos buscando con diferentes monedas para hacerlo mucho más internacional. Tenemos una campaña para consumidores de Reino Unido y tenemos un presupuesto de 250 libras al día, que es un presupuesto para un hotel en Reino Unido poquito bajo, pero no está mal, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que no es lo mismo que nuestro hotel tenga 800 habitaciones que tenga 25. Si tiene 800, pues tenemos que rellenar las habitaciones como sea. Si tenemos 25 habitaciones, pues nos va a costar mucho menos. Bien, veo ya que me van contestando aquí lo de raqueta del Decathlon. Termino el ejemplo y vuelvo a sus respuestas. Bien, entonces tenemos una campaña con un presupuesto total de 250 libras y tenemos 4 grupos de anuncios. Y entonces veamos los resultados de los anuncios. El primer grupo de anuncios nos ha significado 20 clics al día y el CPO es el coste por opportunity, que es el ratio que se utiliza en hoteles, que sería el coste de conversión, ¿vale? El coste de conversión a reserva. Entonces, tendríamos que en el primer grupo de anuncios 200 clics y a un coste por adquisición de 20 libras. El segundo, 8 clics a un coste de conversión de 10 libras. El tercero, 120 clics y un coste de conversión de 22 libras. Y el cuarto, 27 clics y un coste de conversión de 5,25 libras. Bien, ¿qué es lo que yo haría? Primero, desharía esta estructura tal como la tenemos. ¿Por qué? Porque nos encontramos que este grupo y este grupo de aquí son dos grupos de anuncios que tienen el coste por adquisición más bajo, pero al mismo tiempo tienen el número de clics mucho más bajos. ¿Qué me hace preocupar? ¿Qué me preocupa de una estructura así? Me preocupa, primero, que hay una gran diferencia entre este grupo y este grupo, de casi el doble lo que les cuesta captar una reserva respecto a estos dos grupos. Y además estoy viendo que tanto este grupo como este, que son los que tienen el coste por adquisición más altos, tienen el mayor consumo de clics, con lo cual están absorbiendo el mayor presupuesto de clics. ¿Qué es lo que yo haría? Yo lo que haría es duplicaría la campaña, es decir, crearía una campaña paralela y dejaría en esta primera campaña este grupo y este grupo, que tienen unas cifras de conversión bastante similares, y crearía otra campaña con este grupo y este grupo. ¿Por qué? Porque lo que me preocupa es que estos dos grupos, por lo que sea, por el tipo de keywords que tienen, por la concordancia que estén utilizando o incluso por el tipo de creatividades que estén incorporando en los copies,
están absorbiendo mucho más clic. Y si están absorbiendo mucho más clic, están consumiendo más presupuesto. Entonces, al consumir más presupuesto, me da la sensación, y es una sensación a priori, que como están consumiendo más presupuesto que estas dos que funcionan bastante bien, porque estoy mirando el coste por reserva, estoy dejando poco presupuesto a estas dos. Entonces, lo que voy a hacer es, como no hay forma de poder dividir el presupuesto cuando está una campaña para que vaya a un lado u otro, bueno, luego les voy a enseñar un par de truquitos, pero bueno, a priori no hay forma de poder indicarle, oye, quiero que a este grupo vaya tanto presupuesto, quiero que a este grupo no, esto no lo podemos hacer a este nivel, lo tenemos que hacer a nivel de campaña. Entonces, duplicaría la campaña y crearía una campaña con estos dos grupos, y a lo mejor le doy 150 libras, ok, de presupuesto diario, y crearía otra campaña para estos dos grupos con un presupuesto restante de 100 libras y ver cómo se van comportando. De tal manera que lo más probable es que se incremente el número de clics en estos dos grupos. Es posible también que se eleve un poquito más el coste por reserva, pero le doy vida, le doy su propio ciclo de vida a esta campaña o estos dos grupos que están teniendo resultados mejores. ¿Ok? Entonces, este es el típico ejemplo que muchas veces lo que rápidamente hago es dividir las campañas. Tengo un problema, que en ocasiones puedo crear muchísimas campañas, pues por ejemplo, como en el caso que les acabo de enseñar, a ver dónde lo tengo, aquí, donde pues sí, podemos tener una cuenta con decenas de campañas. Incluso, miren, esta de aquí, a ver cuál es la de Mobility, ok, un momentito que lo cargue. Puedo tener decenas y decenas de campañas bajo una misma cuenta. ¿Eso me complica mucho la vida? Pues la verdad, esta no, lo que quiero es esta de aquí. ¿Me puede complicar un poco la vida? Me puede complicar un poco la vida, sí lo reconozco, porque es trabajar con muchísimas campañas que por debajo tienen muchísimos grupos de anuncios y bueno, pues al final te acostumbras. Quiero decir, y estamos hablando de solamente un cliente. Cuando tienes muchos clientes con muchas campañas, con muchos grupos de clientes, o con muchos grupos de anuncios, pues tienes que trabajar, ahora les enseñaré, con pivot tables y tienes que trabajar pues, de una forma un poco más organizada y más inteligente. A ver si esto lo termina de cargar. Y les enseño yo que sé, una campaña, pues por ejemplo, esta de aquí, a ver, esta de aquí, pues esta de aquí. Que podemos tener muchas campañas habilitadas al mismo tiempo. Pues te vas organizando. Yo, por ejemplo, utilizo mucho los filtros. Ahora os enseño lo que es un filtro. Poco para concentrar la información. A ver, si lo cargo. Por ejemplo, cuando digo los dos filtros, son estos filtros de aquí. Pues los creo. Según visibilidad. Intento nombrar las campañas de alguna forma que me permita identificar, por ejemplo, aquí tengo un filtro para las campañas, estas las tengo divididas por zonas geográficas, pues las tengo divididas en varios nombres, en varios apartados. Entonces, por ejemplo, ahora lo voy a desplegar todas las campañas que tenemos para este cliente en España y son bastantes campañas, a ver si lo termina. Y pues son, como ven, van a ver ustedes que son bastantes campañas. Hay algunas que están activas, otras que no están activas, unas que se retiran. Entonces, puede ser un infierno de gestión el trabajar con tantísimas campañas, insisto, en una única cuenta. Al final, los ejecutivos que trabajan las cuentas tienen que tener muy bien estructurada la mente para saber exactamente lo que tienen que mirar. Y si no, vamos trabajando con filtros. Como ven, las campañas las intentamos denominar de tal manera que delante del producto que se esté comercializando aparece la zona geográfica. Por ejemplo, PV es País Vasco, NAP es Navarra, CLM es Castilla-La Mancha, que son zonas geográficas de España, Murcia, Madrid. Entonces, al final lo que hemos creado son filtros por zonas geográficas. ¿Vale? Esto sería una primera opción ya no solamente de optimización, sino también de hacernos la vida un poco más fácil a los gestores. Aquí pues estarían trabajando con los productos que se están comercializando exclusivamente en la zona de Madrid. ¿Vale? Con diferentes productos, cada uno cada uno como son a nivel de campaña, cada uno con sus presupuestos. ¿Lo ven ustedes? Entonces, yo podía haber creado, o se podíamos haber creado, una única campaña para Madrid, ¿de acuerdo? Pero tendría un problema, porque si luego tengo que optimizar los resultados, por ejemplo, de este producto o de este, no podría.
Si hago las campañas a nivel, como están viendo, para cada uno de los productos por zonas geográficas, yo puedo optimizar el presupuesto, puedo ajustar los presupuestos a las realidades que nos vayamos encontrando. Bien, entonces, estaba viendo sus respuestas de lo que me han dicho de Decathlon. Vamos otra vez al ejemplo de Decathlon, lo que les decía, este de aquí, ¿no? ¿Cuál de las dos piensan ustedes? Aunque yo lo haya dibujado y casi les está dando la respuesta, pues me voy a justificar. Funcionaría mucho mejor la venta de raquetas de pádel de Decathlon, aunque no aparezca la palabra pádel, justamente porque es muy poderosa la marca. La marca de Decathlon en Europa es bastante más poderosa que muchas de las grandes marcas que tenemos, por las Nike, los Adidas, etcétera. Incluso si ustedes me preguntan sobre marcas de raquetas de pádel, me da la sensación que a no ser que seas un jugador profesional de pádel, seguramente ustedes si alguna vez han jugado al pádel no tienen ni idea con qué raqueta han jugado. Entonces es lo que les ocurre mucho a los jugadores amateurs, que nos vamos a Decathlon, compramos la raqueta seguramente más barata y también la más pesada o la más mala, pero como nos vamos a cansar enseguida de darle al pádel, por eso es mucho más factible que aun sin aparecer la palabra pádel acabemos teniendo más clientes y así pasaba con esta expresión. Claro, el que es fundamental, que la que no la he puesto y la no la he puesto adreda es haber puesto raqueta de pádel de Decathlon, por supuesto, pero en este caso es muy poderosa la marca. Si nos equivocamos, seguramente la segunda opción, que sería comprar raqueta de pádel, sería la más poderosa. ¿Ok? Era ahí simplemente porque aquí tenemos una marca muy fuerte. Bien, entonces seguimos argumentando cómo empezar el proceso de optimización, el presupuesto, la gestión del presupuesto. Vamos a jugar ahora o vamos a trabajar ahora con las diferentes variables. ¿Vale? Tengan en cuenta una cosita. Ahora vamos a ver la Keyword Tool, el planificador de palabras, además las dos vertientes que tenemos, las de nuevas palabras y las de volumen y previsión, pero antes definamos algunos puntos de partida interesantes y que tenemos que tener en cuenta. Primero, no vale lo mismo el CPC en una empresa que trabaje en un sector muy competitivo o que esté muy enfocado al online, que un sector que apenas toque el online o que no le interese para nada el tráfico de Internet. Que a verlos a ellos, ¿eh? No se queden sorprendidos. Entonces es muy importante que si nos encontramos en y va a ocurrir cada día más, porque mira, este año ya es el primer año que, que la inversión en Internet supera la inversión en televisión, que hemos tardado casi 20 años en lograrlo, pero al final ya se ha logrado. Y ahora cada vez hay más anunciantes en Internet, anunciantes en todos los lados. Pero si trabajamos en un sector mucho más segmentado, nicho, que no me gusta utilizar la palabra nicho, pero así nos entendemos todos. Es más factible que cuanto más específico sea nuestro producto, menos competencia tengamos y es bastante más probable que sí, habrá menos búsquedas, pero no serán búsquedas que sean mucho más caras que, por ejemplo, ocurre en el sector de los viajes online, donde se puede llegar a pagar 2 € o 2,5 € por cualquiera de las búsquedas. Yo he trabajado con clientes del sector financiero que trabajan con productos especulativos o productos estructurados financieramente, es decir, que se requiere unos conocimientos financieros importantes, donde el público objetivo suele ser gente con dinero, suele ser gente que tiene ingresos importantes y que está buscando un producto financiero que le permita o el ahorro o maximizar sus rentabilidades. Entonces, ahí he trabajado con muchos fondos de inversión, con mucha banca de inversión y no les importa pagar por palabras como bolsa o como SP500 o como Forex, no les importa pagar 10 € por clic, que es una auténtica barbaridad. Barbaridad. En la mayoría de los sectores que ustedes trabajen, pues se va a pagar una media entre 0,50 y 0,80. Y lo mismo pasa con los países en los que nos encontremos. No es lo mismo hacer una inversión en Nicaragua, ¿de acuerdo? En Google Ads, donde el coste por clic es mucho más barato que el coste por clic que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos o en Reino Unido o en España. El Reino Unido y Estados Unidos son los costes por clic más barato, más caro en cualquier sector,
2 o 3 veces más caro que lo que nos podemos encontrar en Europa y lo que nos podemos encontrar en Europa puede ser 2 veces más caro de lo que nos podemos encontrar en la mayoría de los países LATAM. En líneas generales, ¿vale? Porque también va a depender del producto que se comercialice. Y luego, también la parte de buscador, porque aunque estoy centrando en el día de hoy la sesión para Google Ads, no quiero olvidarme de sus primos de Bing Ads o de Microsoft Advertisement, como lo están llamando ahora. Va a depender mucho del país. Por ejemplo, en los países que nos encontramos, pues Google significa más o menos el 90% de la cuota de mercado de buscadores, ¿ok? Sin embargo, si nos vamos a Reino Unido o nos vamos, por ejemplo, a la misma Estados Unidos, Microsoft Advertising tiene más o menos un 30 o un 35. Preguntan en coste en México, pues es muy variable. Yo, por ejemplo, tengo campañas en México que estamos pagando 2 pesos, ¿ok? Que estamos 2 pesos, ahora que sería 0,10 céntimos aproximadamente, bueno, un poquito menos. Y ese mismo cliente en Europa estoy pagando en pesos, estaría pagando 8 o 10 pesos por el clic. Entonces, un promedio, pues entre 5 y 10 pesos sería razonable. ¿Ok? Y ahí seguramente hay sectores que se pueda. Yo, por ejemplo, para universidades estoy consiguiendo clics por 3 pesos ahora mismo en México. Pasa que México tiene mucho tráfico, hay mucha gente interesada en estudios universitarios y es mucho más fácil conseguir clics más baratos. Pero si quise vender un Audi o un Mercedes, pues gente tuviese que pagar por clic, pues seguro, no creo que me baje por debajo de los 20 o 25 pesos el clic. ¿Vale? Va a depender, insisto, no es tanto el país, sino el sector en el que se encuentre y lo que yo sí que hago al tener una visión más internacional, pues comparo el mismo sector en diferentes países. Entonces, mira, lo que les decía del tema de la competencia, los pantallazos que hemos hecho. Si somos una empresa de seguros y, por ejemplo, como todo el mundo tiene que tener un seguro de coche, pues hay mucha competencia, hay muchas empresas en el sector. Entonces, si ustedes ponen en Google seguros de coche, pues mira, aquí las primeras 4 posiciones son ya directamente de gente, de empresas que están realizando campañas de Google Ads. Sin embargo, si nos vamos a algo más específico, aunque sean dentro del seguro, seguros de mascotas, que no todo el mundo lo comercializa ese producto, pues ya no nos encontramos tanta competencia. Entonces, es lógico que aquí va a costar mucho más el clic para estas empresas, Rastreator, Allianz, Acierto o Génesis, les va a costar mucho más el clic que, por ejemplo, Mafre o Terrania, que al haber poca competencia, pues no, el clic va a ser muchísimo más barato. Entonces, ustedes también lo tienen que evaluar. Por eso jugamos con las long tail, es decir, si yo soy, por ejemplo, imagínense soy Terrae, ¿vale? Y tengo un seguro específico para mascotas. Pues lo que no haría, bueno, a lo mejor lo puedo intentar, pero sería poco justificable ante el cliente en que mis anuncios apareciesen cuando alguien buscase la palabra seguros, una palabra tan genérica como seguros. ¿Por qué? Pues, a ver, creo que van a estar ustedes de acuerdo conmigo. Yo veo muy complicado que alguien que busque un seguro de mascota acabe contratando un seguro de mascota utilizando la palabra seguro. ¿Verdad que no? No tiene ningún sentido. Este es un típico ejemplo que nos encontramos. Es decir, cómo aprovecharnos de la segmentación o de la profundidad de cómo buscar los usuarios para que el coste por clic nos salga más barato. Entonces, cuanto más complicada sea la estructura de la keyword, seguramente menos competencia tendremos y es bastante probable, y disculpen que utilice el condicional, porque normalmente es así, pero hay palabras como, yo que sé, oro, ¿vale? Compro oro en pesos mexicanos, que es una expresión muy específica. Esa expresión, al ser tan específica, pero con un producto tan inflacionista como es el oro, seguramente habrá muy poca gente que busque así y el coste por clic me costaría mucho más caro. Pero en productos como estos que nos encontramos aquí, de alto consumo, más B2C que otra cosa, cuanto más compleja sea la expresión, normalmente más barato nos va a salir el clic. Por eso utilizamos una estructura de long tail. Lo que les decía de las regiones. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos para estimar a priori, importante, insisto y me remarco, a priori, cómo hacer una división de presupuesto por países. Imagínense que llegan aquí y nos dice, señores, lanzamos las nuevas zapatillas de Jordan, ¿ok? Para este próximo año. Así que quiero un presupuesto para todos los países de Latinoamérica y en Europa que hablen en español. Bueno, pues yo me iría a Google Trends,
y pondría en, bueno, he puesto iPhone, pero podríamos Nike, Jordan, ¿no? Y vería cómo es el tráfico, cómo es la forma de tendencias respecto a esta expresión que nosotros hemos incorporado, que en este caso aquí era nuevo iPhone. Vemos que España tiene más predominancia a priori que México, República Dominicana, Colombia o Honduras. ¿Por qué? Porque el consumidor español posiblemente tenga un mayor poder adquisitivo y tiene la capacidad de comprar un nuevo iPhone. Es bastante probable que si pusiésemos en Google Trends el nuevo Huawei, pues España no estaría por debajo de México, lo más probable. Pero esto es a priori, porque luego, cuando lanzamos la campaña, vemos exactamente cómo se distribuye el presupuesto, porque es la realidad. Esto es una planificación a priori. Entonces, nos vamos a ir a Google Ads y vamos a trabajar un ratito. Pónganse cómodos, vamos a trabajar un ratito con vamos a hacer una simulación del planificador de las palabras, del planificador de palabras clave. ¿Ok? Entonces, voy a trabajar. ¿Con qué cuenta voy a trabajar? Que no quiero meter la pata. Bueno, vamos a trabajar con este de aquí. ¿Ok? Para trabajar con el planificador de palabras clave, que es la primera herramienta que necesitamos para empezar el proceso de optimización, porque fundamentalmente me va a permitir, antes de comenzar, saber o estimar más o menos cuánto va a ser la inversión, sobre todo cuando debemos conseguir nuevos clientes, nos resulta mucho más sencillo hacer una planificación al cliente y decirle, oye, que sepas que en los siguientes meses te vas a gastar tanto al mes, aproximadamente, y vas a tener aproximadamente estos resultados. Tú cuando vas con una propuesta en este sentido al cliente le das mucha confianza, decir, oye, esta empresa sabe de qué está hablando. Entonces, vamos a utilizar esa herramienta que es el planificador de palabras clave. Aquí lo tenemos en herramientas, planificación, planificador de palabras clave. Vamos a, si les parece, vamos a hacer una simulación como si fuésemos Booking, ¿vale? La mayor empresa que hay de viajes online. Entonces, vamos a trabajar esta cuenta, sí, por favor. Vale, gracias. Ok, vale. Tenemos dos opciones, o descubrir nuevas palabras o consultar el volumen de búsquedas y previsiones. Voy a trabajar primero con esta y voy a trabajar además con esta y con unas expresiones muy, muy cortas y luego terminaremos aquí y nos iremos a descubrir nuevas palabras. Bueno, pues vamos a ver el volumen que podemos localizar. Pensemos que somos Booking, ¿ok? Hoteles en Madrid, hoteles en Barcelona. Es decir, yo lo que quiero es voy a estar quiero que mis anuncios aparezcan estas tres expresiones y quiero estimar a priori cuánto es, ¿no? ¿Cuánto es la cuenta? ¿Cuántas impresiones estimadas hay? ¿Cuánto me va a costar cada clic? Incluso a ver si puedo llegar a estimar los clics. Y voy a utilizar parte de esta herramienta y parte de mi conocimiento. Entonces le doy a empezar y me va a dar una planificación y veremos qué es lo que podemos trabajar y cómo lo podemos interpretar. Ok. Vamos a ver qué es lo que yo veo. Bueno, antes de nada, antes de hacer interpretaciones, que sepan ustedes, por ejemplo, esta la hemos puesto para México. Pues vamos a ver si quieren, la vamos a cambiar, vamos a ponerle España, porque ya que estamos poniendo hoteles de Barcelona y de Madrid, lo lógico es que, bueno, por supuesto que desde México hay mucho tráfico, hay mucho turismo hacia España, pero ahora verán que va a cambiar bastante las cifras. Como ven, se han multiplicado casi por 10. Bueno, vamos a ver qué es lo que leemos y cómo lo interpretamos y cómo podemos jugar con ello, ¿vale? Incluso, lo tengo en pesos mexicanos. Miren, voy a hacer una cosita, para no liarlos, porque no todo el mundo está en México y se encuentra más cómodo con dólares o con euros, me voy a una campaña que está en euros y así hacemos lo mismo. Porque si no, aquí van a aparecer muchos ceros y no quiero volverles loco. Ok, herramientas, planificador de palabras clave. Google en estos días de locura, sobre todo en Google Ads, está pegando unos bandazos brutales. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Consulta de volúmenes. Vamos a poner lo mismo. Booking. Hoteles en Madrid.
Hoteles en Barcelona. Me va a dar una planificación, una previsión de resultados. Lo que estaba haciendo antes, estaba cambiando el país, lo hacen simplemente aquí seleccionan, pueden hacer desde una misma cuenta, pueden buscar los países que ustedes quieran. Eh, a ver, podemos hacer todos los idiomas, en este caso, como ya que vamos a utilizar estas expresiones y vamos a pensar que solamente hablamos en español, vamos a marcar el idioma español, porque en España hay mucho turista o hay mucho ejecutivo o hay mucha gente de fuera de España que vive dentro y no vamos a hacer anuncios globales, sino que vamos a hacer anuncios en español, por eso voy a marcar el español. Y le voy a indicar que solamente sea para Google y que se olviden los partners de búsqueda. Esto ustedes como lo consideren, pero ya les he comentado antes que los anuncios de Search para Search y los que sean de Display para la Google Display Network. Entonces nos encontramos estos primeros resultados. Lo primero que yo haría, voy a jugar un poco con el gráfico o los gráficos. Entonces, me está diciendo que si yo quiero trabajar con estas tres expresiones, al final, a ver si me están escuchando. Díganme en el chat si me escuchan, porque me acaba de dar una señal. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, ahora sí. Ok, vale. He escuchado, tenía un clic en los auriculares y cuando lo escucho veo que me quedo sin señal. Si alguna vez ven que, porque yo hablo mucho, ya lo han visto, si ven que no me escuchan es que por lo que sea la señal del Bluetooth, por lo que sea, se ha roto, no me llega al auricular y ustedes indíquenmelo en el chat que yo estoy bastante pendiente de lo que me vayan escribiendo en el chat. Bien, lo que les decía es que si tuviésemos 4,4 millones de euros tendríamos 130.000 conversiones, que yo no sé si esto nos haría ganar el suficientemente dinero para cubrir estas 4,4 millones, lo más probable es que sí, porque una media de $100 o de $80 la noche estaremos hablando de 120 millones de dólares, con lo cual la inversión es súper rentable, incluso nos está dando un ROAS del 35, que sería 35 veces la inversión que nosotros conseguiríamos. Y sobre estimaciones que tiene Google del sector del viaje, ¿okay? Del sector del turismo para hoteles. Me dice que conseguiríamos 400.000 clics y serían 1,9 millones de impresiones. Perdón, el valor de la conversión es 4,4, disculpas, y la inversión sería 130.000 euros. Ok, bueno, no me voy a calentar la cabeza. No tengo esos 130.000 euros o mis clientes no se van a gastar. Booking se lo podría gastar, cuidado, Booking se podría gastar esa inversión. Pero lo que puedo hacer con este gráfico es jugar un poquito con él. Vamos a ver si lo reducimos un poquito o incluso desde aquí, decir, oye, mira, es que yo no voy a pagar un euro. ¿Vale? Yo lo que voy a pagar, porque me siento más cómodo, te voy a pagar 6 céntimos. He visto que lo he reducido de un euro a 6 céntimos. Entonces me dice Google, ok, nosotros nos adaptamos a todo, al dinero que tú tienes. Dice, mira, si tú quieres ir con 6 céntimos y quieres llegar al tráfico que tenemos, y esto es lo más interesante, porque podemos hacer bastantes modificaciones. Me dice, mira, con 6 céntimos, que es una reducción brutal, hemos pasado de un euro a 6 céntimos, hemos pasado de 130.000 conversiones a 87.000 conversiones, es decir, hemos perdido, pero no hemos perdido tanto como la rebaja que hemos conseguido. Dice, vas a tener 7,5, mira, vas a tener, voy a poner un poquito más para acá, vas a tener un presupuesto diario de 660 euros, que son 7,5 mil o 7.500 euros al mes. Va a tener un CTR del 27, un CPC medio de 0,3, que es siempre un poquito menos, una posición media del 2,1 y vas a tener 280.000 clics. Y con tu media de conversión vas a tener 87.000 conversiones. Cuidado. Ahora ustedes me dirán, ¿y de dónde sacan estos datos? ¿No? Pues ¿cómo lo quieren llamar ustedes? Big Data, el cerebro, la inteligencia artificial,
¿El qué? En este caso, se está apoyando mucho en el histórico de la cuenta en la cual estoy trabajando, que no es de viajes. Si yo me voy, por ejemplo, a otra cuenta, por ejemplo, esta cuenta y tiene resultados que no son tan buenos como esta. Es que esta cuenta está súper optimizada y tiene unos resultados brutales. Pero si hago lo mismo aquí, a ver si lo carga. Hacemos lo mismo, ponemos las mismas expresiones para no equivocarnos. Booking, hoteles en Madrid, hoteles en Barcelona. Le damos a empezar. Le vamos a poner aquí 006. Cuidado con los puntos y con las comas, ¿vale? Si se van a mover en un ordenador que tenga el sistema decimal europeo o tenga el sistema decimal americano. Lo va a calcular y me va a dar los mismos resultados, ¿vale? Independientemente de la cuenta en la cual ha cambiado algunas cositas, pero no mucho más. Vean ustedes en qué se basan estos resultados. En lo que les decía, la base de datos que tiene Google, en cómo funciona el sector de los hoteles, en la información que ellos tienen internamente en su base de datos y nos permite mostrar estos resultados. Ahora bien, ¿estos resultados son los resultados finales, los resultados que nos vamos a encontrar en la realidad? No, en absoluto. En absoluto. En este caso, estamos utilizando expresiones tan genéricas como pueden ser hoteles de Madrid y Barcelona, pero también expresiones tan específicas como es Booking. También me gusta mucho la parte historial de métricas porque me permite ver la tendencia para estas tres expresiones de tanto el tráfico, ¿de acuerdo? El total que sería móvil y PC, como exclusivamente el del móvil. Nos permite jugar con este tipo de gráficos, desglose por plataformas, ¿vale? Ven que hay mucho tráfico ya más por móvil que por ordenador, o por desglose de ubicaciones que normalmente va directamente relacionada con el porcentaje de población de cada una de estas ciudades. El caso de Madrid, pues es una ciudad importante a nivel de número de habitantes, pues es más que Barcelona, porque Barcelona tiene muchos más juntando las poblaciones que hay alrededor, pero como ciudad en sí, Madrid tiene muchos más habitantes que, bueno, no muchos más, pero sí que tiene muchos más, tiene más habitantes que Barcelona. Y entonces va directamente relacionada con el número de población que nos encontramos. Pero lo más interesante de esta herramienta es que ya nos ha dado una información interesante, ¿vale? De cómo podríamos nosotros jugar según lo que lo estemos dispuestos a pagar. A ver, ¿qué es lo que es lo más recomendable? Pues moverse a un coste, perdón, a un coste por clic, a un aproximadamente algo así, ¿no? Pues número de impresiones, pues a ver dónde nosotros nos quedaríamos, dónde estaríamos más cómodos. Aunque lo más probable es que ustedes se encuentren mejor diciendo, mira, yo estoy dispuesto a pagar como máximo esta cantidad de euros por clic, 0,06 por clic, y a partir de ahí los resultados que se vengan. Segunda parte de la variable dentro de esta herramienta, nos vamos con el cálculo, vamos a darle un poquito más de jugosidad. Y lo que vamos a utilizar las mismas expresiones, pero voy a dejar a Google que me presente recomendaciones, que me presente alrededor de las palabras que yo quiero poner aquí, que me diga él qué opina y que me dé otras alternativas. Y ahora voy a jugar un poquito con hojas Excel. Vale, y nada más. Le doy a obtener resultados. Entonces me va a mostrar estimaciones de búsqueda, también estimaciones de cuánto me puede costar estar en la parte superior que mis anuncios tienen entre las 4 primeras posiciones en esas expresiones y cuánto me costaría estar bueno, esto es un intervalo alto y bajo. Me dice, por ejemplo, para Booking, no me dice cuándo, pero
estaríamos ahora pujando entre 0,16 y 0,69 euros por clic. Esto es muy interesante. Me interesan también las tendencias, pero lo que es más interesante es que vamos a descargarnos un Excel. Me voy a descargar el Excel para jugar con el Excel. Y van a ver por qué voy a jugar con el Excel. Vamos a esperar a que se descargue, lo está preparando. Y lo voy a abrir. Y voy a jugar, a ver, me lo he abierto aquí arriba. Ok. Y vamos a jugar un poquito. Aquí tenemos ya no solamente las expresiones que nosotros hemos buscado, sino también otras recomendaciones. Entonces, como les decía, es importante empezar la estructura de la cuenta diferenciando entre las campañas que pueden ser de marca y las campañas que pueden ser genéricas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a incorporar aquí una línea más. Vamos a incorporar aquí un filtro. Voy a añadir aquí una columna. Le voy a decir que me haga una búsqueda entre campañas de marca o expresiones de marca y expresiones genéricas. Le voy a poner aquí un filtro. Le voy a decir aquí que quiero que me busque ese booking. Le voy a decir aceptar. Me van a aparecer aquí las expresiones que tienen booking. A estas les voy a llamar campañas de marca porque tienen la expresión booking. Ok. Vale. Voy a desmarcar esto. Voy a seleccionar. Voy a aceptar. Y le voy a decir que aquí me ponga las vacías. Y es las vacías, perdón. Las vacías. Y las vacías las voy a llamar genéricas. Y así tengo diferenciado las campañas o las keywords de expresiones más genéricas. Las expresiones más genéricas, las expresiones de marca. Ok. Y aquí si lo despliego todo, lo tengo. Vale. Ya lo tengo diferenciado. Ahora veré cómo puedo trabajar esto con los pivot points. Voy a retocar también algunas cositas. Voy a hacer estimaciones de tráfico, ¿ok? Y voy a hacer estimación incluso de CTRs y voy a hacer estimaciones de cuántos clics podemos conseguir. Entonces, lo normal, primero voy a marcar las expresiones más de marca. Normalmente, las expresiones, vamos a ver, voy a hacerlo esto un poquito más pequeño aquí. Esta me la voy a cargar. Esta la voy a hacer un poquito más grande. Bien. Normalmente, las keywords relacionadas con nuestra marca suelen tener unos CTRs bastante altos, ¿vale? Siempre y cuando estemos en primeras posiciones. Y como vamos a pujar alto, no va a haber, en ese sentido, no va a haber ningún problema. Entonces, si os parece, vamos a poner aquí, vamos a hacer una estimación de cuántos clics podemos conseguir y vamos a hacer una estimación de cuánto podría ser el coste que pudiese significar esos clics. Entonces, normalmente, ya os digo que un CTR para keywords que son relacionados con nuestra marca normalmente suele ser un 30%. Vamos a poner un 20% para no ser muy agresivos para esas expresiones relacionadas con nuestra marca. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos, voy a ponerlo en bonito para que no nos confundamos. Ok. Aquí estaríamos hablando del número de clics estimados. Es una estimación a partir de la experiencia. Y para las campañas genéricas, normalmente tendríamos, ¿cuánto? ¿Un 2%? ¿Un 3%? Venga, vamos a poner un 3%. Esto luego la realidad es el que nos pone en nuestros sitios. Vamos a ponerle aquí también que nos elimine el número. ¿Ok? Vale. Y vamos a estimar el coste. Voy a ponerlo otra vez. Voy a ir otra vez a marca. Le voy a añadir una columna. Vamos a poner un
un coste total. Coste. Tenemos ya los clics. Aquí tenemos el rango, de acuerdo, que tenemos entre top of page y, o sea, entre el rango mínimo y el máximo. Si es una campaña, si es una expresión de branding y nosotros somos la marca, normalmente el coste por clic va a ser mucho más barato que si es una palabra genérica, ¿ok? Entonces, si les parece, lo que vamos a hacer es estimar, nos vamos a ir para las campañas de branding, nos vamos a ir por el lado bajo del intervalo y en las campañas genéricas nos vamos a ir por el lado alto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poner es el lado bajo por el número de clics y ya tendríamos la inversión. Y esto lo voy a poner en formato de moneda. Ok, y le digo que que tire para abajo. Y en las campañas genéricas, como son expresiones más complicadas porque no va asociada a la marca, etcétera, me voy a ir por el rango alto. Ok, entonces le voy a decir el rango este por el número de clics. Perfecto. Le voy a decir que me lo calcule todo. Lo voy a poner en formato bonito y le voy a decir que sea con euro. Ok, y acepta. Vale, ya tengo una estimación de clics y de coste. Podría irme mucho más allá. Podría hacer una estimación incluso de CPA. Ok, pero esto es muy arriesgado porque el CPA depende del cliente. Entonces, yo me voy a mojar, ¿ok? Pero hay que llevar mucho cuidado porque si nosotros hacemos, esto lo ponemos por escrito, que yo lo hago normalmente, intento luego ajustarme, pero puede ser muy riesgoso porque el cliente, yo he visto contratos que dicen que si usted no logre tanto número de clientes, no le renovamos el contrato. Ok, según cómo sea tu seguridad respecto a lo que tenemos que hacer, pero podríamos hacer una estimación del número de clientes y voy a hacer una estimación media de conversión, ¿vale? Reservas. Voy a poner también el coste por reserva y estas cosas, o la ganancia pero eso no lo voy a hacer ahora. Entonces, vamos a hacer una estimación de cuántas reservas podemos conseguir. Sería muy exagerado decir que el 10% de los clics que consigamos se convierten en reserva. Pues a lo mejor no está mal. Igual es un poquito agresivo. Vamos a poner, como es hoteles, vamos a ponerle 5. Y aquí da lo mismo que sea, bueno, en branding podría ser, en branding posiblemente sea un poquito más. Vamos a verlo otra vez. En branding, vamos a ponerlo en el 10, ¿de acuerdo? El 10% de los usuarios que lleguen en campañas con expresiones de branding se van a convertir, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es ponerlo en formato de dato. Ok, y para las campañas genéricas, si a este les he dado un 10, les voy a dar que les parece un 3, ¿vale? Que me parece un poco más razonable. Y para en vez de un 5 les voy a dar, porque está haciendo una media un poco rara, pero mejor así. Les voy a dar un porcentaje mucho más bajo al venir de expresiones mucho más bajas. Y un momentito, eran 4.000 y pico palabras. Aquí, 3.000 y pico. Ok, vale. Pues ya he hecho la estimación. A partir de las búsquedas mensuales estimadas que tiene Google, le he estimado el número de clics con porcentajes basando en mi experiencia, pero aquí ya es una cuestión que ustedes puedan hacer diferentes jugadas. Le he dado también un coste estimado de la inversión que tendríamos que realizar para estar con nuestros anuncios en cada una de las expresiones y también me he atrevido a darle una estimación del número de reservas que se van a conseguir. Entonces, lo que voy a hacer ahora es
pues para presentarlo de una forma un poco más rápida, a ver, esto me cargo todo aquí, le pongo todo y lo que voy a hacer es, voy a marcar esto, voy a marcarlo, un momentito, primero lo quiero guardar, a ver que me lo guarde, lo que voy a hacer es, para no estar moviéndonos así, voy a crear otra pestaña. A ver que ya llego. Por aquí está. Ok, pam, pam. Voy a pegarlo aquí y lo dejo aquí. Ok. Y creo que aquí lo tenemos todo bien. Sí, perfecto. Y esta me la cargo. Eliminamos y me quedo con ella. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a jugar, voy a seleccionar lo que acabamos de hacer. Ok, vamos a insertar una tabla dinámica. Le voy a decir, quiero que marque genérica en filas y quiero que me pongas el average monthly en valores, por ejemplo. También puedo añadir clics, coste y reservas. Entonces, lo que yo acabo de hacer, incluso si quieren, esto lo voy a dar en formato bonito. Y este es igual a este. Y este le voy a dar el formato de euro. Esto es lo que hacemos, ¿eh? O sea, vean ustedes que podemos invertir algo de tiempo. Claro, cuando ya estás acostumbrado a hacer muy rápido, pero lo que estoy trabajando, he trabajado ahora con las tablas dinámicas y entonces lo que he hecho es estimar los resultados según si van a ser utilizar expresiones genéricas o expresiones de marca. Y lo que veo es que efectivamente las expresiones genéricas, pues miren ustedes, este dato no lo sabía, ¿vale? Pensaba que iba a tener más tráfico estimado con las expresiones genéricas que con las de marca, pero veo que en este caso, si nosotros somos booking.com, vean ustedes que voy a apostar directamente para que mis anuncios aparezcan en la marca porque tengo pues 85 veces más de reservas que simplemente intento estar en aquellas expresiones más genéricas. Igual que lo que significa el coste va a ser más, pero no tan brutal como el resultado que voy a tener en número de reservas y, por supuesto, en beneficio. Si hubiese estimado también los ingresos y haber calculado el ROI, veríamos que a priori las campañas de marca tienen mucho más poder. ¿Qué significa a mí tener esta información a priori antes de lanzar o de crear la estructura de la cuenta? Es que a la hora de crear las campañas voy a dividir las campañas entre marca y genérica porque los resultados que se las mezclo se me va a distorsionar los resultados. Es decir, si yo consigo crear campañas con palabras genéricas por un lado y crear campañas con palabras de marca por otro lado, voy a optimizar mucho más los resultados. ¿Me explico? Todo el trabajo que acabo de realizar es justamente para llegar a la conclusión que es importante tener las campañas de marca y genéricas y a lo mejor puede darse el caso, porque esto es una situación a priori, en un futuro desactive las campañas genéricas y me concentre solamente en las campañas de marca. Bien, pues esto es el primer punto. Así que vamos a ver cómo calcular el valor de las conversiones. Utilizamos una fórmula de ROI muy habitual. Saben que la fórmula ROI, según la variante o la persona que la está leyendo, interpretando, la puede complicar más, etcétera. Pero esta es la que utilizamos en marketing digital, ¿no? Que es ingresos menos costos entre costos por 100. Y es una fórmula sencilla que funciona. Insisto, hay 200 variantes de ROI, pero esta es la que vamos a utilizar porque en Google Ads podemos trabajar con estos resultados. Entonces, ¿cómo utilizamos? Bien, simplemente dos ejemplos, ¿vale? Para que podamos entenderlo. Pongamos el caso de esta empresa de seguros, que tenemos una inversión de 1.000 euros, que nos han generado 100 leads, que han rellenado este formulario y cuando rellenan el formulario se convierte automáticamente en un lead. De esos 10 leads, la aseguradora nos dice que 10 se han convertido en clientes y que tienen un beneficio neto por cliente de 120 euros. Con lo cual, dividimos
lo que es la inversión entre el beneficio y nos da un valor de lead, un beneficio por lead de 12 euros. Si calculamos el ROI, restaríamos los ingresos que son estos 1.200 euros de ganancia por cliente, que son estos 10 leads que se han convertido en clientes, o sea, 10 por 120 son 1.200 euros, le restaríamos los 1.000 euros de inversión, dividiríamos entre los 1.000 euros de inversión y nos daría un ROI, una rentabilidad del 20%. Esto significa un CPA de 100, que son estos 1.000 euros de inversión entre los 10 clientes, y tendríamos un coste por lead de 10, que son estos 1.000 euros de inversión entre los 100 leads, ¿vale? Esto es un ejemplo para un formulario de una compañía de seguros. Si nos vamos, por ejemplo, para calcular un ROI sobre ventas, por ejemplo, para una reserva de un hotel o para una venta en comercio electrónico, por ejemplo, es muy similar a lo que acabamos de ver. Imagínense, 1.000 euros de inversión, 1.300 euros de ingresos en 13 ventas, restaríamos 1.300 euros, que son los ingresos, menos los 1.000 euros de inversión, entre los 1.000 euros nos da un ROI del 30%. Esto es el Average Booking Value, que se utiliza en reservas, que es el índice de conversión de una reserva, nos estaría dando 100, que es dividir los ingresos entre el número de ventas, y nos está dando un coste por adquisición, que sería dividir los 1.000 euros de inversión entre las 13 ventas, ¿vale? El primero lo dividimos entre los ingresos entre las ventas, el segundo dividimos la inversión entre las ventas. Entonces, ¿cómo podemos calcular el ROI en Google Ads? Pues bueno, esto va a depender mucho si tenemos incorporado el píxel de conversión. Y ahora les explico. Sin el píxel de conversión no hay forma de poder calcular cuántas conversiones hemos tenido. Y además del píxel de conversión, tenemos que tener integrado la parte de comercio electrónico. Pero como son dos apartados que veremos en clases específicas, simplemente vamos a dar por hecho que ustedes saben cómo meter el píxel de conversión y vamos a dar por hecho que saben cómo crear un seguimiento de comercio electrónico, que no es el objetivo de hoy, sino que quiero enseñarles cómo crear un ROI. En este caso, para esta campaña, creo que ya lo tengo calculado. Pero les voy a enseñar, sí, aquí lo tengo calculado, pero les voy a enseñar cómo se incorpora esta columna de ROI, porque no viene por defecto en Google Ads, no viene por defecto en Google Ads, porque no todos los clientes tienen el píxel de conversión y no todos los clientes tienen el comercio electrónico mejorado, integrado a Google Ads. Entonces, para crear esta columna, simplemente nos vamos a columnas, nos vamos a modificar columnas, nos vamos a columnas personalizadas, le vamos a decir clic en columnas personalizadas. Aquí le vamos a poner ROI 2, ¿vale? Por ejemplo, porque ya tengo el ROI 1, y creamos la fórmula. Entonces, la fórmula, como la hemos visto, era esta de aquí. Ingresos menos costos entre costos partido 100. Perdón, por 100. Entonces, vamos a poner los ingresos, vamos a poner a calcular, le he puesto en paréntesis, a ver. Hola, a ver, se me ha quedado bloqueada. A ver ahora. Vamos a ponerle ingresos, ¿cómo lo tenemos? Ingresos, no, valor de la conversión. Valor de la conversión menos el coste. Espera, valor de la conversión. Sí, menos el coste entre el coste. Que tengo que pensar cómo nos lo traduce. Vale, ya tendría que dar la fórmula precisa. Le daría a guardar. Bueno, espérense. Le voy a dar aquí en formato, le voy a dar porcentaje. Le daría a guardar. La calcule y ya la tendríamos creada. Aquí está. La marcamos, le damos a aplicar y ya nos va a aparecer. Aquí. Aquí está. ¿De acuerdo? Los ratios aquí, los ROI son muy altos porque esta es una cuenta que va espectacular. O sea, para que se hagan una idea, que hacemos una inversión, tenemos un coste por adquisición de 30 céntimos y significa que esos clientes pagan 25 dólares, algo así. Entonces, es una inversión de 30 céntimos para conseguir 25 dólares. Casi todo es beneficio.
sea, por eso este ROI son tan altos. Lo normal es que sean ROIs del 20, del 30, del 10, del 5, incluso que tengan ROIs negativos. Mira, ROIs negativos, pues les presento una cuenta que tengo ROIs negativos. Es decir, cuanto más invierte en ese cliente, más dinero se pierde. Otra cosa que estemos todavía, por ejemplo, en proceso de optimización y sobre todo en cuentas nuevas, suele pasar esto. Por ejemplo, este cliente de aquí, mira, no veo, un momentito porque no veo la forma del ROI. Vamos a crearla. Fuera, esto. Fuera. Me voy a ir a columnas. Me voy a ir a modificar columnas. Me voy a columnas personalizadas. Me voy a columna personalizada. Le voy a decir, quiero que me aparezca el ROI. Esto lo tengo que poner yo. Creamos la fórmula, valor de la conversión menos el coste partido entre el coste y le voy a marcar que esté en un formato de porcentaje y le doy a guardar. Y ahora vamos a ver qué es lo que aparece. Porque la duda que tengo en este cliente, mira, ahora tengo duda respecto si tienen el comercio electrónico integrado, pero lo voy a ver enseguida. No, no lo tiene, pues no me aparece en 100%. Pero, por ejemplo, en este cliente de aquí, un momentito, vengo para atrás. No, este tampoco era este cliente. Bueno, quería enseñarles un cliente con ROIs negativos, es decir, cuesta más la captación, que están 12 euros, y cada producto que venden está en 8 euros, con lo cual, por cada cliente que se vende, se pierden 4 euros. Eso al principio de las campañas, lo que les decía, es que es habitual, porque en los procesos de optimización pues puede llegar hasta 2 meses según el cliente. Lo que hay que es explicárselo al cliente antes de empezar. Oye, que sepas que al principio los ROI van a ser negativos y lo que mi labor como agencia es, en el proceso de optimización, es conseguir que tus ROIs sean totalmente positivos. Entonces, nos vamos al tercer punto. Por ejemplo, el escalar el presupuesto. Bien, esto lo veremos el próximo día de una forma un poco más específica. Bueno, lo que intentamos aquí es, a medida que los resultados vayan mejorando, tenemos herramientas que nos permiten ir optimizando y podemos utilizar procesos de optimización de puja, por ejemplo, los CPCs mejorados, o podemos crear reglas de puja. En definitiva, sin enrollarme mucho, lo que vamos a hacer el próximo día es, a través del seguimiento del ROI que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Iremos incrementando los CPCs en aquellas palabras que tengan mejor rendimiento. Y esto normalmente lucha contra nuestro propio pensamiento de la vida normal. Ustedes y yo, cuando las cosas nos van bien en un negocio, le invertimos menos para sacarle la máxima rentabilidad, porque todos los negocios tienen un ciclo de vida. Pues justamente en Google Ads hacemos lo contrario. Cuando una keyword, me voy a ir a una de las keywords, por ejemplo, para este cliente, me voy a alguna de las keywords, por ejemplo. Cuando hay una de las keywords que funciona muy bien, le invertimos mucho más. ¿Y cómo le invertimos mucho más? Incrementamos el CPC. ¿Para qué? Para mantener, por ejemplo, estas son expresiones, ¿no? Que hay expresiones que tenemos en abierta, otras que las tenemos con concordancias exactas, con concordancias de amplia modificada. Entonces, por ejemplo, esta expresión que nos ha significado, un momentito, que nos ha significado cuántas conversiones. A ver dónde lo tengo. Miren, esta expresión bonita nos ha significado con 767 conversiones. Es decir, gente que ha utilizado la expresión ITV Urnieta en sus diferentes variantes, pero bueno, suele ser esta. Hemos convertido 767 veces. Y el coste por conversión es de 0,13, que es nada, son 10 céntimos. Y hemos tenido unos ingresos de... A ver aquí dónde lo tengo. Aquí en esta columna no lo tengo. Pero bueno, lo voy a sacar y ya está. Conversiones, valor de la conversión. ¿Vale? Aplicamos. Y con una inversión de 100 euros hemos conseguido
23.000 euros de ventas. Claro, luego habría que restarle el coste de producto, etcétera. Pero con una inversión de 100 euros hemos conseguido 23.000 euros de ventas, que es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? En esta expresión, para que nadie la ocupe, ya que estamos sacándole muchísima ganancia, muchísimo beneficio, iríamos subiendo el CPC. ¿Para qué? Para que si entra la competencia e intenta estar en primeras posiciones, porque además aquí estamos en un alto porcentaje de las ocasiones, estamos en primeras posiciones. Miren, incluso para que vean cómo estamos optimizando. Nos dice Google, oye, para estar en esta expresión tienes que pagar 0,27 para estar en la primera página y para estar en la parte superior tienes que pagar 0,34. Y yo le digo, y unas narices, te voy a pagar 0,05 y además quiero estar en primera posición. ¿Por qué Google me permite estar con una cantidad mucho más baja de la que obligaría cualquier competencia nueva poder quitarme el negocio? Porque aproximadamente, primero, tengo unos resultados espectaculares, una tasa de conversión del 37%, significa que en este caso el 54% de las personas que buscan esto hacen clic en mi anuncio y eso es dinero asegurado para Google. Poco dinero, pero es dinero asegurado. Y que de ese 54%, el 37% acaba convirtiendo. Entonces Google me está cuidando mucho o está cuidando mucho a mi cliente. No soy un cliente, además es una inversión que lleva en el tiempo, que es estable, que da unos resultados y con estos resultados voy a seguir invirtiendo en Google porque son unos resultados espectaculares. Entonces, esto es importante, ¿vale? Como ven, estoy jugando con diferentes KPIs, a pesar que me dice, oye, si quieres estar en primera posición, 0,27. Pues no, yo te pago 0,05. Si yo ofrezco 0,27, ¿voy a mejorar mi posición? No, porque ya estoy en primera posición. Si tuviese más competencia, este es un caso típico de que hay poca competencia o que la competencia no sabe que yo estoy aquí. Entonces, estamos ahí calladitos, que la competencia sigue luchando por otras palabras y yo me quedo en esta porque me encuentro solo y no voy a forzar mucho más. Entonces, en este caso, lo lógico es que yo ofreciese 0,27, pero por mucho 0,27 o 1 euro que yo ofreciese, no voy a pagar 1 euro, voy a pagar seguramente una cantidad cercana al 0,05. ¿Por qué? Porque en esta expresión no tengo competencia y es una expresión que me está dando una rentabilidad brutal. Vale, estas son de las expresiones que ustedes tienen que ir buscando, las que ustedes tienen que ir buscando, que son esos unicornios, ¿no? Esa keyword específica especial para ustedes que hay que mimar, hay que cuidar, hay que estar encima para que no te la quiten, para que no te la roben, para que no haya una competencia que entre y se ponga por encima tuyo que te va a quitar mucho negocio. Vale. Entonces, como he dicho, la parte de los optimizadores automáticos de puja lo veremos en una próxima sesión. Vamos con la parte de estructura de campañas, la parte de concordancias. Bien. Otro proceso de optimización es dividir las campañas según las concordancias que vayamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos para un mismo cliente, tenemos una campaña que es con concordancias amplias o con concordancias amplias modificadas y tenemos otra campaña con concordancias exactas. ¿Por qué lo hacemos así? Y lo hacemos así fundamentalmente cuando tenemos presupuestos amplios, presupuestos importantes. Cuando ustedes empiezan con un cliente nuevo, ustedes pueden conocer el sector o no conocerlo. En la mayoría de las ocasiones no van a conocer el sector. A lo mejor conocen el cliente, pero no tienen muy claro y no tenemos por qué saberlos, al menos a priori, cómo es el público objetivo o cómo busca el público objetivo. Entonces, la única forma de averiguarlo, insisto, si vamos con presupuestos importantes, es dividir las campañas entre concordancias. ¿Por qué utilizamos concordancias amplias modificadas? Porque como vimos el día pasado, alrededor de la palabra principal pueden haber modificaciones. Por ejemplo, como la camisa, vestidos de mujer, pues por este tipo de concordancia en plan modificada, podría la gente escribir traje de mujer y mi anuncio apareciese. Sin embargo, en concordancia exacta tenía que ser la misma expresión que yo quiero que me busquen, que sería vestido de mujer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al dividirlo en dos partes, damos al principio, los primeros días, mucho presupuesto en esta campaña que tiene una estructura de concordancias amplias modificadas. ¿Para qué?
para ir localizando aquellas expresiones que se repiten y que son más rentables. Entonces, aquellas expresiones que son más rentables, yo que sé, vestidos de mujer azul, lo que haríamos es agarrar esa expresión y la convertiría en una concordancia, una concordancia exacta. ¿Para qué? Porque las concordancias exactas suelen ser más baratas que las concordancias amplias modificadas. Entonces, lo que yo iría es utilizando esta estrategia para localizar las expresiones que mejor rentabilidad me dan, mejor ROI me dan, para llevármelas a una concordancia exacta en las cuales puedo bajar el CPC, puedo optimizar el presupuesto, puedo rentabilizar mucho más la inversión. ¿Vale? Entonces, nos permite localizar expresiones que no se nos habían ocurrido, que la gente utiliza y que no tenemos por qué saberlas, y que al mismo tiempo, cuando vemos que funcionan, nos las movemos de un grupo, nos la movemos a otra, o de una campaña nos la movemos a otra campaña para optimizar el presupuesto. ¿Ok? Y luego para aquellas campañas, aquellas cuentas que tienen presupuestos más bajos, podemos jugar con la parte de presupuestos compartidos. El presupuesto compartido, para que nos podamos entender, es, sobre todo, insisto, cuando tenemos presupuestos bajos, es optimizar al máximo esos presupuestos tan bajos que tengamos que compartirlo entre diferentes campañas y que no haya precio, que no tenga un presupuesto para todas las campañas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Nos vamos a ir, bueno, simplemente me voy a ir directamente. Bueno, déjenme, termino de explicarles las diferentes truquitos que tenemos para presupuestar y enseguida nos vamos con ejemplos. El siguiente sería la parte de protección de marca. Les explico. Y lo habrán visto que con Booking nos ha pasado. Ustedes me dirán, bueno, es que si yo pongo Booking en Internet, en el SEO aparezco el primero. ¿Verdad que todos lo habrán pensado? Booking. Vamos a poner aquí Booking, ¿vale? Booking. Ustedes me dirán, bueno, Booking. ¿Por qué Booking, siendo una empresa tan reconocida, siendo el líder en viajes online, por qué Booking apuesta por su palabra? Teniendo en cuenta que enseguida aparece el SEO. Y es muy sencilla la respuesta. Aquí, ¿por qué utiliza Booking? ¿Vale? Podría utilizar Booking Hoteles Barcelona, Booking Hoteles Madrid, etcétera. Como he demostrado numéricamente anteriormente, primero, cuando es un anuncio, las 4 por primeras posiciones, aunque en este caso no están así, que me extraña, no sé si es porque es la hora o por lo que sea, normalmente hay mucha competencia en ese sector. Entonces, para que se active el SEO, primero tenemos que pasar a hacer un scroll, ¿no? Hacer un scroll de bastante recorrido por anuncios de todo tipo. Y ahí podemos perder usuarios. Es decir, si hacemos una apuesta exclusivamente por el SEO, posiblemente perdamos clientes que se queden por el camino de anuncios atractivos, porque para eso están los anuncios, para ser atractivos para los usuarios. Entonces no nos la podemos jugar. Segundo, porque acabamos de ver en el ejercicio numérico de hace un ratito que en el caso de Booking, con unas estimaciones, incluso he tirado por lo bajo, he sido bastante conservador, en el caso que Booking decidiese cargarse su apuesta por aparecer en sus anuncios, aparecer en su propia keyword, me estaría cargando, como ven ustedes, casi el 99% de las reservas. Ahí está la justificación, ¿vale? Entonces, hasta que no lo ves numéricamente, no te das cuenta de la importancia que tiene la protección de tu marca, el aparecer en tus productos con tu marca. ¿Vale? Nos va a permitir, es un coste mucho más barato, el CPC tiene unos CTRs normalmente más altos y va directamente relacionado con las reservas, con los ingresos, con las ventas que pudiésemos realizar. ¿Vale? Y además nos protegemos que nuestra competencia le dé por incordiar, porque la competencia, pues lógicamente, pues también quiere estar cuando un usuario busque nuestras expresiones, igual que nosotros estamos en las marcas de la competencia. También podemos segmentar por regiones, ¿vale? Por ejemplo, a ver, en este caso me gusta mucho como lo hace IESG, que es un trabajazo para el equipo de marketing. A ver dónde lo tenemos. ¿Dónde está IESG? Estabas aquí. Aquí, no, está aquí. IESG lo que hace es dividir las campañas primero por zonas geográficas y luego por países. Es decir,
En vez de asignar, cuando haces una campaña, tú puedes seleccionar, quiero que mi campaña aparezca en N países, ¿ok? Ok, no hay ningún problema. Se puede hacer, no es lícito, no es lo más recomendable. Pero cuando empiezas a trabajar con países y con más países y con más países, imagínense si fuésemos una marca global, Amazon. Amazon, que vende en todo el mundo y hace segmentaciones por país y por producto. Estamos hablando de, venga, sin exagerar y tirando por la abajo, seguramente en número de campañas diarias tendrá así como, a ver, tirando por lo bajo, 2 millones de campañas, tirando por lo bajo. Es una auténtica locura. Si nosotros que trabajamos con clientes que pueden vender en 20 o 30 países y tengan un portafolio de 1000 productos, ya vamos locos. El caso de IEG primero divide por zonas geográficas, por producto y luego por países específicos según los resultados que le vaya dando. Entonces nosotros también tenemos que hacer esa investigación, que es algo similar aquí, es ver los resultados que estamos teniendo por ubicación geográfica, ¿vale? Así de fácil, ver en qué países tenemos mejores resultados, hacemos una campaña multipaís y luego sacar de una campaña específica, pues seleccionar en este caso, veo que Colombia, Perú y Venezuela son 3 países que tienen el coste por clic más económico, pues posiblemente valdría la pena hacer el esfuerzo de crear una campaña específica para esos 3 países. A lo mejor más Colombia y Perú, porque Venezuela tiene poco clic de conversión en relación con los otros 2 países, pero no lo mezclaría con México, que veo que tiene un coste por clic bastante más alto, y donde no lo mezclaría es con Bolivia, Chile o Costa Rica, que en el caso de este ejemplo ni siquiera tiene ninguna conversión en ningún clic. Entonces estamos mezclando países que funcionan muy bien, como pueden ser Colombia y Perú, con países que ya no funcionan tan bien y deberíamos intentarlo separar. ¿Ok? Y también podemos hacer una optimización por tramos horarios. Me explico. Ustedes pueden tener campañas habilitadas todo el día, ¿vale? Sí, lo podemos hacer. O podemos lanzar la campaña habilitada todo el día, hacer un seguimiento durante 15 días y comprobar a los 15 días cuáles son las horas del día que mejores resultados me han dado. ¿Para qué? Porque si veo que yo tengo unas horas del día que me están consumiendo presupuesto, pero no me están dando ningún ingreso, ninguna venta, pues yo tranquilamente, y yo creo que ustedes también, estas horas las pondrías en stand-by. Es decir, activaremos un sistema de planificación de aparición de nuestros anuncios por tramos horarios, y los horarios que ya sabemos que no están dando resultados, pero que no están consumiendo presupuesto, lo pondríamos en pausa y derivaríamos el presupuesto que nos ha consumido o que no se va a consumir en esos tramos horarios que vamos a tener en pausa, derivaremos el presupuesto a otros tramos horarios. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, nos vamos con la parte de crear presupuestos compartidos. El tema de presupuestos compartidos es muy interesante también. No lo tienen, es posible que no lo tengan todas las cuentas. Yo me estaba dando cuenta, por ejemplo, en esta campaña que tiene IEDG, el presupuesto compartido va aquí. No aparece, porque es una campaña que están haciendo exclusivamente para México y que llevan muy poquitos días. La verdad es que no me había encontrado con que no aparece el presupuesto compartido. Pero en esta campaña, que ya no es que sea mucho más grande que la que tiene IEDG, pero sí que aparece el presupuestos compartidos. Aquí lo tenemos, presupuestos compartidos. ¿Ven? En biblioteca compartida tiene que aparecer aquí. Pero es posible que si su cuenta es pequeñita o está recién creada, como en el caso de IEDG para México, no aparece presupuestos compartidos. Bueno, pues en presupuestos compartidos voy a hacer una simulación, no la voy a activar para no volverlos locos. Le digo no presupuesto compartido, le pongo prueba, le pongo el importe global. Lo que voy a decir es, tengo un poco presupuesto, imagínense, de 10 euros, ¿vale? Y lo que quiero es que ese presupuesto se comparta entre estas cuentas que, aunque tienen su presupuesto ya asignado, lo van a repartir entre ellos. Entonces, lo único que tengo que hacer es añadir las campañas. En este caso, solamente tengo una campaña. Seleccionaría esta campaña y ya está. Y le daría a guardar. Y entonces el sistema empezaría a compartir este presupuesto de 10 euros entre las campañas que hubiesen aquí. Independientemente que una campaña tuviese 6, otra 3 y otra 4. ¿Qué pasaría? Cuando el presupuesto de la de 6 se gasta, o no llega, o no llegamos a los 6, ese presupuesto sobrante, en vez de quedarse en esta campaña, se lleva a otra campaña que esté en funcionamiento y que esté dando mejores resultados. ¿Me explico? Es decir, es una forma de, cuando vamos con presupuestos muy bajos,
poder optimizar al máximo cuando tenemos muchísimas campañas. Por ejemplo, el caso que tengamos que hacer campañas en N países para N productos. Pues una forma muy inteligente de repartir un presupuesto máximo diario que no se quede pendiente de consumo y que se optimicen aquellas campañas que mejor resultado estén funcionando. Y por último, para el día de hoy, les quiero hablar de la nueva funcionalidad que nos ha dado Google, que es el planner presupuestario. Bueno, es una traducción un poco más burda, pero vamos a ponerla aquí. Aquí lo tenemos. Este de aquí, vamos, que es una nueva funcionalidad que lleva relativamente poco en el mercado. Directamente nos vamos a ir a Google Ads, a ver dónde lo tengo. Ok, ¿qué es? Hacemos clic en herramientas y confirmación. Es este aquí, planificador de rendimiento. ¿Ok? Y en planificador de rendimiento lo que nos va a dar es Google otra herramienta más para ver si tenemos procesos de mejora. Y lo vamos a ver como un ejemplo. Voy a crear un plan, le voy a decir para esta campaña, le voy a decir continuar, le voy a decir que me haga que me seleccione por conversiones. Podemos seleccionar clics o conversiones, que hay una tasa de conversión de 7 días. Esto va directamente relacionada con el ciclo de los días que tarda un usuario en comprar y va directamente relacionado con los modelos de atribución. No le voy a marcar ningún objetivo. Esto lo voy a dejar así, le voy a crear un plano. Y ahora me va a hacer estimaciones según mis resultados. Y vamos a ver si tenemos procesos de mejora. Aquí tendría, bueno, a ver qué es lo que podemos interpretar. No, gracias. Sí, quiero salir de la guía. Entonces me dice, me ha dado un plan ideal, según los resultados que tengo de esta cuenta. Me dice, mira, basándome en tu histórico de resultados, se podría optimizar la planificación que tienes actualmente para conseguir 58 conversiones a un coste por adquisición de 8,97 si inviertes 520 euros. Ok, yo tengo un problema y es que el cliente no me da 520 euros. El cliente en este caso me está dando que son 200 euros al mes. Ok, entonces, voy a reducirlo a lo que me da el cliente, es que no tengo más. Esto es lo que nos puede pasar en muchos de nosotros. Y ahora me va a dar una reconversión según la inversión que yo tengo. Entonces, según la inversión que yo tengo, me dice, mira, antes cuántas teníamos, no recuerdo, me ha dado 520, que era lo que él estimaba como óptimo, lo que Google con su inteligencia artificial me está dando, ¿cuánto? 58 conversiones. Bueno, pues no voy a poder tener 58 conversiones a un CPA de 8,97, sino que tengo 200 euros. Y según Google dice, voy a conseguir con esos 200 euros y según mi histórico, 32 conversiones a un CPA de 6,25. Aquí hay dos datos importantes. Primero me aparece el número de conversiones, con lo cual yo incluso podría decirle al cliente cuántas conversiones pudiésemos tener con este presupuesto. Y también me da un CPA del 6,25. Hoy no, como os he dicho, el próximo día vamos a trabajar sobre pujas de optimización de pujas. Con lo cual, una de las opciones que tenemos a la hora de hacer una puja es marcarle un CPA máximo. Entonces, según el resultado si yo le pongo un CPA máximo de 6,25 euros con un presupuesto de 200, en la normalidad conseguiremos 32 conversiones. Digo la normalidad, luego tenemos que estar encima de los resultados. Pero esto que está bastante bien, ¿vale? Ok, pues vale, me quedo con el dato, incluso al bajar la inversión hemos bajado el CPA, por lo que sea, voy a dar a la parte de comparar. Entonces me va a comparar cuál es la configuración que tenemos. Además vamos a seleccionar un periodo, eh, vamos a seleccionar para vamos a marcar un histórico para que me dé un histórico, para que me dé una previsión entre el 1 de enero y el 16 de... Ah, claro que lo estoy marcando los 7 días. No, pues entonces le voy a decir que haga una presión sobre los resultados del último mes. Más complicado. Y es este que teníamos aquí. Entonces vamos a ver que no hay datos sobre estas fechas. Vale, pues entonces entre esta y esta, venga. Ahora sí. Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos. Miren,
Ok, lo que estoy interpretando. Me dice, este es el rendimiento que tengo actualmente. De acuerdo, lo que estamos haciendo es una campaña que hemos iniciado, vamos a hacer relativamente poco. Me está diciendo que tengo una inversión que en los primeros 8 días del mes fue una inversión de 43 euros, lógicamente, con una conversión total es de 3 y un coste por adquisición de 14,64. Es decir, lo actual, comparándolo con la realidad, con lo que me está, perdón, con la previsión de él, me está diciendo que seguramente lo pueda mejorar muchísimo. ¿Ok? Mejorar muchísimo. Esto lo utilizaré, insisto, luego en la optimización de puja. Pero me ha dado este resultado de conversión y de CPA de 14,64 porque yo he invertido 43 euros. Él me está diciendo que no, escúchame, lo que tú tienes que hacer es irte a una, y esta me está dando la inversión que estamos haciendo ahora actualmente desde principios de operaciones, que han sido 400, casi 500 euros. Entonces, lo que me está diciendo es, oye, hazme caso, vete a una configuración de 200 euros, que es lo que tú tienes marcado, y lo normal a un CPA de 6,25 que te enseñaré a marcarlo en la puja optimizada, conseguirás unos resultados mucho mejores, tanto en conversiones como en CPA medio. Como ven, ustedes bajan. Esta es la interpretación que nos da esta herramienta y no tiene mucho más. No tiene mucho más, es simplemente una herramienta de apoyo para todo lo que signifiquen previsiones o indicar al cliente qué resultados podríamos conseguir. Pues esto es lo que quería enseñarles, esto es lo que estábamos viendo hasta ahora, esto es lo que quería enseñarles en el día de hoy. Otra vez nos hemos ido un poquito más de tiempo. Como siempre, estas sesiones intento hacerlas muy prácticas. Es importante que ustedes luego las revisen. ¿Cómo que la nomenclatura? Jorge, no entiendo la pregunta. A ver si mientras termino la sesión, a ver si me puedes explicar aquí qué significa la nomenclatura de nombres que recomiendas. Es que me pregunta Jorge que si puedo volver a explicar la nomenclatura de nombres que recomiendas, pero no sé los nombres de la campaña. Ah, lo de Madrid y todo eso. Sí, Jorge, va a depender mucho del cliente. Por ejemplo, en este cliente de aquí, este de aquí, son productos que se venden en toda España. Entonces, lo que hemos hecho es una división zonal geográfica. Entonces, para poder hacer, como son muchas campañas, aquí, por ejemplo, ahora tengo filtrado solamente para Madrid, pero como para Madrid tengo bastantes productos que estamos comercializando, exclusivamente para la zona geográfica de Madrid. Entonces, lo que hago es, voy a quitar esto para que veas todas las nomenclaturas que utilizamos. A ver si ya me lo ha cargado aquí. Miren, este eran como lo nombraban antiguamente con la antigua agencia. Un desastre, no había forma de poder hacer así como ven ustedes, pues la agitamos. No había forma de poder hacer ningún tipo de segmentación. Y esto es cuando nosotros empezamos a trabajar. ¿Vale? Todo lo que tiene por delante el MAD o PV o Navarra, lo que hacemos aquí con esta nomenclatura, zona geográfica por delante del producto que está comercializando, luego nos permite utilizar este filtro de aquí, ¿ok? Y hemos creado unos filtros con los productos por zona geográfica, de tal manera que al marcar, por ejemplo, aquí los productos de Madrid, de todas las campañas que nosotros tengamos, me va a hacer un filtro mostrándome todos los productos que están en una zona geográfica. Esto lo he hecho con una zona geográfica, pero podríamos hacerlo con una denominación de producto diferente o con un país, si ustedes se encuentran más cómodos. ¿Vale? Pero en este caso es porque son muchos productos para una única zona geográfica. A partir de aquí, lo que ustedes vayan considerando. Si quieres, Jorge, si vas a hacer alguna campaña y no lo tienes muy claro, pues me dices cómo harías tú la nomenclatura de las campañas, me explicas exactamente cuáles son los objetivos que quieres y te digo si, ok, lo veo interesante o no lo veo interesante. Pero la pregunta es muy buena, ¿vale? Porque ciertamente uno de los objetivos que tenemos en este capítulo en el día de hoy es justamente no solamente enseñaros a optimizar, sino les he dicho también al principio que uno de los objetivos también es que no invirtamos mucho tiempo en los informes. Entonces, este filtro que acabo de hacer aquí justamente me permite en un golpe de vista, si el cliente me dice, oye, ¿cómo vamos en Madrid? Buah, pues como ya lo tengo con el filtro, me vengo a la última línea y digo, pues vamos muy bien. ya no lo quiero, ya no tengo que darle mucha complicación. O normalmente lo que hacemos es como los clientes
Los clientes tienen acceso a las cuentas, pero los clientes normalmente somos vagos porque estamos en 1000 historias y para eso tenemos agencias que nos tienen que facilitar. Entonces, si me piden algo rápido porque tienen que presentarlo ante dirección general, pues hago un pantallazo, pero sí, un pantallazo y le envío el pantallazo por correo electrónico o por WhatsApp para que lo pueda presentar al director general y ya está. Entonces ya lo tengo todo preparado para, imagínense, me dice, oye, ¿cuánto hemos vendido en el último mes en Madrid? Si tuviese que descargarme el Excel, preparar un filtro o preparar una tabla pivot, sería una inversión de tiempo que el cliente no te lo va a pagar. Entonces tenemos que preparar la estructura ya no solamente para que nos permitan un golpe de vista, ver cómo vamos en cada uno, en este caso, productos dentro de Madrid, sino también para un informe que tengamos que preparar. Y luego los informes mensuales ya más profesionales, les pego en una de las plantillas que tengo, les pego un pantallazo de esto, porque lo tengo, lo que tengo aquí es perfecto, es lo que ellos necesitan. Muy bien, pues Ale, me alegro que les esté gustando, que les haya gustado esta sesión. Les enseño muchos trucos, que valen muchísimo dinero y además el tema del Excel, de la estimación de los clics, etcétera, esto se hace a nivel muy profesional con campañas muy importantes. Así que si quieren presentarse a que les contraten en alguna de las agencias grandes que hay en sus países, lo que les he enseñado hoy es lo que se suele utilizar y que normalmente se enseña dentro de las agencias. No te lo explicarán en ningún sitio, bueno, o en programas como el de IFG. Les agradezco su presencia, espero que apliquen ya directamente lo que les he enseñado y la semana que viene mucho más y espero que bastante mejor. Gracias a todos, subimos la grabación de esta sesión en unas horas y cualquier cosita, por favor, pónganse en contacto con sus tutores. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao.